eres un fotógrafo conocido aquí en Ayamonte. ¿Desde cuándo te dedicas a la fotografía? Pues yo empecé a hacer fotografías hace mucho tiempo. Tenía 14, 15 años más o menos cuando mi padrino me regaló una cámara. Y bueno, y con esa cámara pues hice algunas fotografías, algunos viajes que hice con mi familia, con mis tíos, con mi abuela. Y recuerdo que la primera vez que yo dije, quizás esto es lo mío, quizás la fotografía es lo mío, fue un viaje que hice a Galicia con ellos. Y disparé unas fotos, era un día de niebla, un día en Sierra de Barbanza creo que era, había mucha niebla. Y hice unas fotografías de los árboles entre la niebla, unos caballos entre la niebla, ¿no? Y cuando llegué a casa, o sea, yo no esperaba que no fuesen buenas fotos, la verdad, porque nunca había hecho nada y recuerdo que cuando llegué a casa y vi esas fotos de esos caballos en la niebla, todavía conservo además esas fotos, esas escenas, ¿no? De como oscuras, ¿no? Así un poco siniestras, como que me hicieron sentir algo y dije, hostia, pues a lo mejor esto es lo mío, a lo mejor realmente la fotografía es... Y empecé a practicar, empecé a disparar y hasta el día de hoy, pues hace 13, 14 años que empecé mi primera foto, fue hace 14 años más o menos, por ahí. Vale. ¿Y cuando decidiste dedicarte a la fotografía, cómo fue la reacción de tu familia? Pues al principio complicada, porque realmente, claro, yo estaba estudiando bachillerato de ciencias puras. Y claro, mi familia tenía puestas en mí la esperanza de que yo me dedicase a la medicina, ¿no? Yo también, en el fondo, quería dedicarme a la medicina, pero claro, cuando descubrí la fotografía mi mundo cambió, yo cambié totalmente. Y bueno, la reacción fue complicada, la verdad, fue difícil porque al principio como que no lo supieron encajar bien. Sí que, bueno, después de un año y pico ya como que poco a poco fueron entendiendo que era lo que a mí me gustaba, porque al principio, claro, yo de repente empiezo a hacer fotos, después de haber estado toda mi vida diciendo que quería ser médico, pues mis padres se creían que era un hobby o algo pasajero, pero cuando ya empecé a dedicarme más en serio a ello, empecé a hacer mis sesiones y cada vez mi foto era como un poquito más, estaba un poquito mejor. Mis padres como que poco a poco fueron tomándome más en serio y bueno, ya hoy día, gracias a Dios, valoran lo que hago y me apoyan muchísimo en ello y bueno, siempre me han apoyado, ¿no? Pero cada vez más. Muy bien. ¿Ha sido fácil vivir de la fotografía en una ciudad tan pequeña como Ayamonte? Realmente, o sea, al principio no. Al principio cuando uno empieza a hacer fotos, tiene un poco que ir detrás de la gente porque claro, tú imagínate, yo llego aquí a Ayamonte después de estar viviendo en Jerez, yo estudié fotografía en Jerez, volví aquí con 19 años más o menos y cuando yo llegué aquí la gente, claro, a mí no me conocía ni mi madre, ¿sabes? Yo llegué aquí sin saber de nadie y recuerdo que lo primero que hice fue hacer fotos de Semana Santa, de carnavales, un poco donde yo sabía que estaba la gente. Yo decía, oye, pues si la gente no se acerca a mí, porque claro, nadie me conoce, voy a acercarme yo un poco a la gente. Empecé a conocer a la gente de los comercios, un poco a hablar con la gente poco a poco y ya pues empecé a tener mis primeros trabajitos. Mi primera boda llegó en 2013 creo que fue, hace 10 añitos y ya poco a poco ya, en cuanto hice ya un par de bodas, pues ya poco a poco fui ganando terreno y a día de hoy sí que es verdad que ya gracias a Dios pues tengo un trabajo estable y me va bastante bien. Pero sí que es verdad que los comienzos fueron difíciles y tuve que llevarme muchos palos y trabajar por poco también, porque al principio trabajaba por nada y menos, pero ya con el tiempo pues a mejor, la verdad. ¿Cuáles son los trabajos fotográficos que has realizado hasta hoy? Pues trabajos fotográficos a nivel comercial, así lo más importante realmente. Hace un año y medio por ahí empecé a trabajar con Cruzcampo, con la agencia de publicidad de Ogilvy. Hice ahí un trabajo con la campaña de Con Mucho Acento a través de Ogilvy, ¿no? De la parte de dirección artística. Y luego realmente, o sea, más a nivel de autor, hice un proyecto sobre Asia. Estuve trabajando en Asia yendo y viniendo entre 2015 y 2019. Descubriendo pues otras identidades, otras culturas y
y los puse tuvo una exposición itinerante cuando acabé el proyecto, que estuvo 2 años viajando entre Huelva y Algarve. Y después de eso, pues he hecho algunas exposiciones colectivas, he hecho alguna exposición también por aquí por Ayamonte. Hace poco tuve una de Semana Santa, ¿no? Y en la villa, que fue una pasada, o sea, la hicimos a través de la asociación del Solá. Y la exposición fue una exposición, se hizo en la calle, fue enorme. Y la pusimos por todas las calles de la villa, la zona del casco histórico, ¿no? Alrededor de lo que es El Salvador. Y bueno, también he hecho algunas exposiciones en Sevilla, he hecho algunas exposiciones por Algarve, o sea, un poco de todo, pero así a resaltar quizá últimamente eso. ¿Y también murales? Sí, murales también, o sea, también he estado haciendo bastantes murales, lo que pasa es que eso es otra vertiente mía. O sea, por una parte tengo la fotografía y por otra parte el tema del arte urbano, que yo lo creo como una forma más allá, o sea, la fotografía a mí me regala mucho, me da mucho, pero sí que es verdad que tiene ciertos límites, ¿no? Y los murales me permiten sobrepasar esos límites y llegar a más personas, ¿no? Que la gente también interactúe, ¿no? Con mi obra, que la gente, que mi obra forme parte del entorno urbano, del día a día de la gente, a mí eso me encanta, ¿no? Y esa técnica, ¿no? que trabajo, que se llama Pace Up, que es prácticamente eso, empapelar, como el que empapela, ¿no? con los pósters, ¿no? Con los carteles, con cartelería. Pues lo que yo hago es eso, llevar personajes de Asia, sobre todo, que es lo que más he estado trabajando aquí en Ayamonte, los llevo a tamaño real a diferentes espacios de aquí del pueblo y los encajo en paredes, en puertas, en ventanas, y eso, un poco con la idea también de traerme otras realidades aquí a Ayamonte, ¿no? Y eso también un poco pues, jugar con la idea de la frontera, ¿no? También que somos un pueblo de frontera y darle un poquito esa idea, ¿no? Pero los trabajos que la gente te conoce más son las bodas, ¿no? Sí, realmente aquí en Ayamonte sí. En Ayamonte la gente sobre todo me conoce por mi trabajo más comercial, por las bodas, las comuniones, ¿no? Las BBC, ¿no? Como le dicen, y trabajos más de aquí del pueblo. O sea, pero fuera sí que es verdad que ya empiezo a abrirme un poco de paso ya a otros niveles, más como a mí me gusta, o sea, lo que es la fotografía de autor, más íntima, ¿no? Más mía. Y cuando estás fotografiando, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo elaboras tus reportajes fotográficos? ¿Creas una historia, algo así? ¿Cómo funciona? Bueno, la parte comercial realmente tiene mucho de localizaciones, ¿no? De localizar mucho, de buscar espacios, de buscar sitios que me interesen, ¿no? Para luego hacer las fotos y tal. Luego yo tengo mucho en cuenta la luz, ¿no? Yo sí que es verdad que mi fotografía es muy espontánea, entonces yo voy un poco jugando con la luz que haya en el ambiente y para mí eso es lo primordial. Fotografía al final es luz, sin luz no hay fotografía. Y es lo que, no sé, me acuerdo que lo decía, ¿no? Que fotografiar es como pintar con luz, ¿no? Entonces lo mío es como eso, como una especie de baile, de pintura, ¿no? Espontánea, y realmente no... A esos trabajos comerciales yo no suelo ir antes al espacio y verlo y tal, sino que yo me dejo llevar y voy buscando las luces e interactuando con el entorno. Y luego sí que es verdad que para mi trabajo más de autor, la gente me conoce mucho por el tema de Asia, pero sí que estos últimos años he estado elaborando un proyecto más personal, más íntimo, que ahí pues sí que hay una parte un poco más oscura, ¿no? de mí, esa ansiedad, también yo he tenido depresión, ansiedad durante algunos años. Y hay mucho de eso en esas fotografías, hay un toque bastante oscuro en esas imágenes, son bastante existenciales, muy intensas, demasiado, y macabras, ¿no? Yo a veces cuando las veo digo, pues la gente me dice, ¿no? Que también que son un poco macabras, pero es que realmente son parte de mí y una parte además que cada vez la acepto más porque, bueno, todos tenemos una parte buena, una parte mala y la mala también hay que aceptarla y de alguna forma esas fotografías, ¿no? Esos proyectos que estoy haciendo últimamente me ayudan también un poco a filtrar esa parte mala, ¿no? Y a soltarla y sobre todo a entenderla y a enfrentarme cara a cara a ella. No es lo mismo tener un pensamiento rondando en tu cabeza, dando vueltas, ¿no? Que abstracto, que plasmarlo en una imagen, ¿no? O escribirlo, o una canción, ¿no? Y poder mirarlo frente a frente y ser consciente de qué es lo que tienes delante, qué es lo que te está pasando dentro.